La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Jimena Charri, Alejandro Velandia, Luis Alberto Ávila, en el control máster el ingeniero de sonido Luis Daza. Iniciamos nuestro programa y también nuestro invitado especial hoy, el doctor Gerardo Porras Rueda, que está en la subdirección del Instituto de Metrología. Vamos a analizar este tema interesante porque es transversal, es importante para todos los sectores económicos del país, para todas las actividades, en cada uno de los movimientos que hacemos. Tenemos que medir, tenemos que cuantificar, y es la única manera para que después se puedan sacar los indicadores, en fin, en distintas áreas. Y este instituto es muy importante, y recordemos que es uno de los acuerdos que se restablecieron con la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, OCDE. Con nuestro ingreso, Colombia logró construir, consolidar este instituto, porque es uno de los requisitos para que Colombia pudiera cumplir estándares internacionales en metrología. Entonces, sin más preámbulos, doctor Gerardo Porras, muy buena tarde, bienvenido a Panorama Económico. Luis Alberto, un gusto volver a saludarte, un saludo a todos tus oyentes, a tu mesa de trabajo. Muchas gracias por invitarnos y por ayudarnos a dar a conocer lo que es el Instituto Nacional de Metrología y su apoyo para todo el país. Iniciemos, básicamente, ¿qué labor hace, cuánto hace que se creó el instituto y cuáles son las funciones principales de este Instituto de Metrología para que los empresarios que nos van a escuchar, el podcast que vamos a enviar a muchas empresas, a muchas facultades de economía, a facultades de ingeniería industrial, todas estas áreas que tienen que ver con la metrología, cuánto hace que se creó el instituto y cuáles son sus principios fundamentales, esa misión fundamental del instituto? Sí, Luis Alberto, el Instituto Nacional de Metrología nace gracias al decreto 4175 del año 2011, del 3 de noviembre de 2011. Acabamos de cumplir 10 años como entidad y dependemos de la Presidencia de la República, estamos adscritos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y estamos concebidos en nuestra misionalidad para apoyar y acompañar el desarrollo de la metrología científica y la metrología industrial en cualquier ámbito y en cualquier necesidad del país. Y hablábamos cuando tuvimos la oportunidad de hacer la visita al Instituto de Metrología, que conocimos sus equipos, algunos equipos muy sofisticados de valoración, de medición precisamente. Por ejemplo, comentábamos lo que sucede con las gasolineras en Colombia, que a veces unas registran un peso, la gasolina. Usted comentaba que si un carro tanquea por la mañana tiene un peso la gasolina, si tanquea por la tarde tiene otro peso, pero además de eso también se puede presentar que a veces los consumidores no conocen y pues obviamente no hay revisión de estos equipos para medir exactamente y que las personas no sean engañadas en cuanto al peso. Igualmente los empaques, que a veces son los empaques que no tienen una forma camuflada ese empaque y a veces el producto no contiene realmente las cantidades que el fabricante está anunciando en la etiqueta. ¿Cómo han venido trabajando estos temas ustedes? Ok, bueno, ya eso es un ámbito mucho más específico que también concierne al Instituto Nacional de Metrología. Quiero empezar hablando un poco de el hecho y la necesidad del ejercicio metrológico en la vida del ser humano. La metrología es una ciencia, metro, medir, logía, ciencia de la medida, y es una ciencia que acompaña al ser humano en el transcurso de la vida y en el transcurso de cada una de sus actividades. Entonces, hablamos de que la metrología recibe al ser humano cuando nace. Cuando nacemos nos pesan, nos miden, nos toman la bilirrubina, nos hacen diferentes análisis y diagnósticos buscando tomar decisiones con base en esas mediciones que permitan garantizar un ser humano que cumpla con todas las disposiciones mínimas para considerarse saludable o que se genere un diagnóstico para poder hacerle algún tipo de tratamiento para mejorarle su salud. Cuando el ser humano fallece, la metrología asimismo también lo despide.
porque cuando fallecemos, lo primero que nos van a preguntar es ¿a qué hora fallecimos? Ahí hay una medición de tiempo. ¿De qué falleció el paciente? Hay unas mediciones a través de la necropsia que determinan un dictamen en cuanto a cuál fue el motivo del fallecimiento. Incluso si decimos que la meteorología acompaña al ser humano desde su nacimiento hasta fallecer, podemos estar hablando de que lo acompaña desde antes de nacer, porque en el vientre materno, cuando hacemos una ecografía, nos toman mediciones, y asimismo en nuestra vida, lo primero que hacemos cuando nos despertamos es mirar la hora, consumir al encender un bombillo, abrir un grifo y ahí hay un consumo y una medición de caudal de agua, hay un contenido de los alimentos, cuando salimos a la calle en todo momento, cuando nos ejecutan mediciones para controlar disposiciones legales y reglamentarias como el tema de alcoholemia, como el tema de medición de velocidad, y asimismo en cada uno de nuestros aspectos. Por eso en la visita que el doctor José Gregorio y tú y las otras personas de la Confederación nos hicieron al instituto, les hablábamos un poco de ciertos tips en los que la metrología hace parte e interviene en nuestro argot popular y en nuestras necesidades populares. Entonces hablábamos, por ejemplo, de la medición de combustible en las estaciones para comprar gasolina y tanquear un automóvil. Entonces, a nosotros nos venden ese combustible con una metodología o con un método de medición que es de tipo volumétrico. Nos entregan un volumen que finalmente no necesariamente está garantizando la calidad del consumo que estamos teniendo. Pero listo, es un volumen y nosotros cuando compramos esa cantidad de gasolina, lo que hace combustión dentro de un motor es en realidad la cantidad de partículas que tiene la gasolina y que explotan dentro del motor para hacer que el motor vaya andando poco a poco. Si yo tengo un recipiente volumétrico con 10 galones de combustible, de gasolina, yo puedo tener en esos 10 galones de gasolina 100 partículas que explotan, pero resulta que la gasolina es un elemento que su volumen varía con la temperatura. En la medida en la que yo tenga una alta temperatura ambiente, la gasolina se va a expandir, se va a dilatar. En la medida en la que tenga baja temperatura, la gasolina se va a contraer. Luego, si yo voy a comprar una gasolina, voy a tanquear a las 5 de la mañana, pues voy a encontrar por el frío una gasolina contraída. Una gasolina contraída, entonces voy a poder comprar mucho más cantidad de volumen. En un volumen dado voy a poder encontrar muchas más partículas que son las que finalmente hacen la explosión, que si yo comprara la gasolina al mediodía con altas temperaturas, porque al estar la gasolina expandida, pues en un litro de gasolina que yo pueda tener al mediodía, voy a tener fácilmente 10 partículas explosivas, pero ese mismo litro de gasolina comprado a las 5 de la mañana no va a tener 10 partículas, sino va a tener 20 partículas porque están contraídas por el frío, que pueda tener una gasolina que me va a rendir mucho más. No sé si me hago entender. Sí, correcto, que a veces se equivoca el consumidor. Por el ejemplo del combustible. Eso en cuanto al combustible. Hablamos, por ejemplo, al consumidor final. Entonces, la recomendación es, debido al método de medición, pues compremos gasolina y intentemos tanquear en primeras horas de la mañana cuando esté más frío, porque nos va a hacer mucha más combustión y nos va a rendir mucho más la gasolina. No es que haya un error de medición, no es que nos esté la estación de combustible prestando un mal servicio, simplemente que nos está entregando un volumen donde hay menos partículas y esto es debido a la temperatura. Entonces, tenemos que jugar con conocer el principio de medición, tenemos que jugar con saber cómo afecta eso a nuestro bolsillo y hacerlo a nuestro favor para que como consumidores podamos tener unos resultados más óptimos y mayor economía. Lo mismo puede ocurrir con diferentes otros casos. Por ejemplo, el ejercicio de las papas fritas en algún momento con la Superintendencia de Industria y Comercio, que ya es un ámbito de metrología legal, diferente al del Instituto Nacional de Metrología, encontrábamos que nos vendían papas fritas con unas bolsitas de salsa de tomate o con unas bolsitas de mayonesa y aún más le incrustaban un muñequito. Resulta que el muñequito y la salsa tienen un pesaje, eso pesa. Y a mí me decían, dentro de la bolsa hay 100 gramos. Bueno, hay 100 gramos de papa frita. Y no, hay 40 gramos de papa frita y 60 gramos entre el muñequito y la salsa. Eso quería decir que nos estaban vendiendo nos estaban vendiendo salsas al precio de papa. Entonces no hay claridad del ejercicio y como consumidores pues es importante que podamos entender
qué es lo que nos están vendiendo, cuánto nos lo están vendiendo y que la medida sea correcta para poder tener una coherencia y con lo que estamos pagando. Entonces, aquí se pueden vislumbrar muchísimos ejemplos en cómo las mediciones son importantes para poder, cómo afectan nuestro bolsillo y cómo el instituto a través de sus patrones puede entrar a desarrollar métodos y puede entrar a apoyar diferentes necesidades que tiene la industria para garantizar un servicio que sea que sea óptimo y que garantice unas mediciones correctas para que todos estemos tranquilos y haya un intercambio comercial totalmente coherente. Jimena, buenas tardes. Sí. ¿Tiene alguna pregunta para nuestro invitado? Sí, como no, muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes de Panorama Económico, para nuestros invitados y para nuestro equipo. Sí, quería preguntarle a nuestro invitado, estamos acá en Estados Unidos actualmente en verano, o sea que esta recomendación que usted nos acaba de hacer podría funcionar acá en Estados Unidos para decirle a nuestros oyentes, teniendo en cuenta el alto costo de la gasolina, que por lo menos en California ya llegó a los $7 por galón. ¿Esa medida aplicaría también acá? Sí, claro. Mira, yo estuve en Semana Santa, tuve que hacer una visita por temas laborales. Estaba en Montreal y en el desplazamiento entre Montreal y Toronto tuve que tanquear mi vehículo y hay unos registros de inspección que muy seguramente están en los Estados Unidos porque es un tema de protección al consumidor a nivel mundial y allí garantizaban, por ejemplo, la exactitud del combustible y decían inspeccionado en cuanto a que la cantidad de litros o la cantidad de galones que entregan tiene una exactitud permitida, pero también colocaban una frase al final, una línea que decía, esta exactitud está garantizada, por ejemplo, a 18 grados Celsius. Quiere decir que a 18 grados Celsius hicieron las mediciones y pudieron comprobar el volumen específico, pero no, y hay una inspección. ¿Por qué especifican que a 18 grados Celsius o a 20 grados Celsius o a 23 grados Celsius? Porque el nivel de volumen puede variar dependiendo de la temperatura. Esto ocurre en cualquier parte del mundo y la recomendación aplica exactamente igual. Perfecto, muchísimas gracias. Alejandro, ¿está con nosotros? ¿Tiene alguna pregunta Sí, claro, o no está en este momento conectado? Muy buenas tardes primero a todos nuestros oyentes de Panorama Económico y nuestro invitado. ¿Nos recuerda el nombre, por favor? Gerardo Porras, Alejandro. Gerardo, muy buenas tardes y te iba a hacer dos preguntas dentro de lo económico, en el tema de mercados, de tendencias y de lo que pasa con la meteorología. ¿Cuál es el impacto de lo que se viene en la tecnología? Como hay mucha tecnología que ya se está anclando, es el tema de navegación por aire, sin cables. ¿Qué tanto impacto va a tener esta tecnología a futuro? El tema de las ondas electromagnéticas y todo lo que se viene en tendencia. Esto, por ejemplo, con la tecnología que está implantando Elon Musk, que es de Starlink, que es llenar pues, el planeta de satélites y tener cobertura a nivel global, y muchos otros sistemas que van a usar eso. Y también te quería preguntar el impacto que tiene la industria del hombre en general, el tema de alimentos, el tema de crianza de ganado, el tema de transporte, el tema de todo lo que tiene que ver con el impacto ambiental a nivel de nuevas tecnologías, ¿cómo afecta la meteorología? Ok. Meteorología, es que de pronto Alejandro estaba comentando meteorología, no, metrología. Meteorología, claro. No, metrología, es metro. ¿Es metrología? No es meteorología. De metrología. Pero Luis Alberto, igual en la meteorología. Es la ciencia de la medición. Tiene que haber metrología, claro, de lo contrario no va a funcionar. Entonces creo que me están dando una oportunidad para poder aclarar el ejercicio. Primero, gracias por la pregunta. Estamos, y es un término que se confunde muy fácilmente y la gente cuando empieza a hablar del instituto, empieza con una concepción de hablar de meteoros, meteorología, clima, tema ambiental, y piensa que estamos hablando con una entidad dual como el IDEAM, en este caso en Colombia, el Instituto Meteorológico y Ambiental. Pero resulta que la meteorología, que es el tema del clima y todo ese tema ambiental, de alguna forma requiere de mediciones para poder garantizar su adecuado desarrollo. Uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia es que las predicciones normalmente no se cumplen y nos dicen, hoy hay que sacar paraguas porque va a llover. Y uno ya sabe que debe hacer todo lo contrario porque no hay que sacar paraguas y porque normalmente no llueve. Pero si revisamos las predicciones que hace un instituto meteorológico
en Alemania o en Estados Unidos, hay unas predicciones muchísimo más acertadas, y esto básicamente es porque están trabajando con equipos que miden humedad, que miden presión ambiente, que miden una serie de parámetros con un adecuado soporte meteorológico. Sus equipos están calibrados, sus equipos tienen seguridad meteorológica y entonces miden correctamente y pueden hacer una adecuada predicción. Ahora, si nos vamos a las preguntas, que aunque son meteorológicas, terminan siendo 100% meteorológicas, la medición ambiental, la medición de los espectros electromagnéticos obedece a mediciones en diferentes puntos de frecuencia. Nosotros, cuando hablamos del espectro electromagnético, normalmente medimos potencia y medimos frecuencia. Y en este caso, el Instituto Nacional de Meteorología, así como cada uno de los institutos nacionales de meteorología del mundo, tiene que garantizar mediciones de frecuencia y mediciones de potencia para que este ejercicio de las comunicaciones, independiente de la metodología, pueda soportarse. El manejo de GPS se hace a través de los institutos nacionales de meteorología, que son los que dan la señal a los satélites y los que garantizan el ejercicio, haciendo una reproducibilidad de las señales de cada país para poder sacar la hora oficial y legal, pero también asimismo para poder ubicar los satélites, y para que ellos tengan una georreferenciación adecuada con la suficiente exactitud. Sin embargo, fijémonos que en el tema de GPS, por ejemplo, la exactitud puede variar de 5 a 10 metros porque tiene diferencias meteorológicas dependiendo del nivel de exactitud que tenga el satélite y de lo nuevo que sea el satélite. A medida que están saliendo nuevos satélites y que están colocando nuevos satélites y que reemplazan piezas, se van volviendo mucho más exactos. Pero al final este es un ejercicio que, independiente de la tecnología, depende de la metrología para poder lograr que la comunicación sea adecuada, que esté en el canal y en la frecuencia adecuada. Por ejemplo, una señal de radio o de televisión, lo que hace un ministerio de comunicaciones en un país es alquilar, prestar un espectro para que ese espectro se utilice, pero el hecho de que el canal se diga, le asigno a la emisora X 100.9 megahertz, quiere decir que la emisora tiene que estar sintonizada en 100,9 y nadie le puede invadir, y eso finalmente es un ejercicio de medición que se garantiza con los patrones meteorológicos. Indiferente de la tecnología, de la metodología en el tema de telecomunicaciones, ahí está la metrología en mediciones de frecuencia y en mediciones de potencia, y es la que permite garantizar que haya difusión y que pueda transmitirse, indiferente de que sea para comunicaciones, sea para servicios, que sea para telefonía móvil celular. En el tema ambiental ni hablar. El Instituto Nacional de Meteorología de Corea, que se llama el CRIS, es una entidad que está reconocida como el instituto número 1 a nivel mundial en mediciones de nanotecnología. Y nanotecnología principalmente enfocada al ejercicio ambiental, al ejercicio de las micropartículas, para poder medir todos estos rezagos que en el medio ambiente pueden estar afectando la salud humana. Y desafortunadamente en el país todavía en el tema ambiental no hemos incursionado, pero el instituto tiene servicios a través de su subdirección de metrología química para poder precisamente garantizar que los equipos con los que van a hacer esas mediciones ambientales, indiferente de la tecnología, indiferente del tipo, puedan ser calibrados y trazados a una referencia internacional a través del Instituto Nacional de Meteorología. Una pregunta. Si hablemos de meteorología, ahí está intrínseco la meteorología. Dime, Luis Alberto. Esta ciencia de la medición, ¿tú la puedes recomendar para muchas? Perdón, Alejandro. Sí, esta ciencia de la medición, ¿tú la podrías recomendar para las distintas áreas de los sectores en la economía? Claro, en este momento en el instituto estamos, por ejemplo, en una situación bien especial, y es Colombia hoy no tiene ningún puerto certificado. La certificación de puertos permite que al país puedan entrar buques de mayor tamaño y por ende cargamentos de mayor cantidad de carga. Y de alguna manera eso garantizar que los costos bajen, porque no tengo que hacer un desembarco en buques más pequeños para traer al país. El hecho de que podamos lograr a través de un aseguramiento meteorológico con balanzas, con cadenas de frío, con insumos meteorológicos adecuados, podamos conseguir que se certifiquen los puertos, eso va a implicar un ahorro y una disminución de costos, por ejemplo, en importaciones, y va a asegurar la posibilidad de exportar mucho más barato. Ahí nada más hablamos de temas macroeconómicos, donde hablamos de millones de dólares al día. Hablemos del tema de hidrocarburos. En este momento tengo las cifras
del año 2012, que las pueden consultar ustedes. En el año 2012, Ecopetrol mencionaba que extraía 1 millón de barriles diarios. En ese momento el barril de gasolina, el barril de petróleo estaba a $100. Eso querría decir que el país estaba exportando millones y millones de dólares al día, pero resulta que no lo hacía con el adecuado control metrológico. Sí, hay una interrupción pequeña del sonido. Librados. Entonces, ¿qué pasa? Si cuando iba a venderlo, perdón. No, siga adelante. Una pequeña interferencia, ¿Aló? pero siga. ¿Me escuchan? Siga, lo escuchamos bien, siga. Ok, listo. Sí. En el tema de hidrocarburos, lo que como instituto que estábamos haciendo en ese momento le transmitíamos a Ecopetrol es que tenía que calibrar sus equipos, porque el mencionar que extraía 1 millón de barriles no era válido si no podía hacerlo a través de equipos que estuvieran calibrados y que garantizara esa exactitud, porque no sabíamos si en realidad era 1 millón de barriles o había un error del 1%. Adicionalmente, el contenido del petróleo no sabíamos si era del pozo específico que estaban diciendo o era de un pozo diferente que podía tener menor o mayor valor. Y aún más en la extracción, no solamente salía petróleo, también salía agua. Al final de cuentas, del 1 millón de barriles diarios estaban saliendo fácilmente 950,000 barriles, luego se estaban perdiendo 50,000 barriles al día, y si hacemos la cuenta a $100 el barril, eso era 500,000, más o menos, de 500, era más de $1 millón diarios que estaba perdiendo el país por no tener un adecuado soporte meteorológico, nada más en la venta de hidrocarburos. Entonces, este ejercicio se puede plantear en la parte económica, al tema de los puertos, al tema de medición de hidrocarburos, al tema de garantizar, por ejemplo, en este caso, que Colombia puede vender un café a Estados Unidos libre de una toxina que se llama clorpirifos, y gracias a eso se le puede abrir el mercado americano, o que si no pueden Europa con el tema de mediciones de cadmio en cacao. O sea, el ejercicio es totalmente abierto al tema macroeconómico y microeconómico también. Sí, ahí qué buena la apreciación que haces. Perdón, Alejandro, un momento. Le quería preguntar, el mercurio que ustedes tienen, cuando estuvimos allá en el instituto, el mercurio que tiene una georreferencia, ¿qué cantidad de mercurio y de otros materiales en la contaminación? ¿Cómo lo están manejando? ¿Cómo se está desarrollando estos trabajos de medición, el nivel de contaminación que tienen pues, o el pescado que consumen los colombianos? No, a ver, nosotros en este momento lo que hicimos fue fabricar un material de referencia que nos permitiera facilitar que la industria pueda medir el nivel de mercurio que tiene, por ejemplo, los pescados. ¿Para qué sirve un material de referencia? Les pongo un ejemplo. La Policía Nacional tuvo incautación de un cargamento de cocaína y la Policía Nacional dice, oye, allí hay 96% de pureza. Lo primero que va a preguntar uno, ven, ¿y cuál es el 100% de pureza para saber que ese cargamento tiene un 96% de pureza? Ah, porque es que tenemos una referencia, que es un material cocaína, que sabemos que de cocaína lo suministran los Institutos Nacionales de Metrología. En este caso, con el tema del pescado, lo que hicimos fue fabricar un material de referencia, que es material de referencia de harina de pescado con mercurio, con diferentes niveles de mercurio, para que los diferentes industriales puedan tomar ese material de referencia y comparen el pescado que tienen y el pescado que van a vender, qué nivel de mercurio tiene. ¿Y por qué ellos deben medir eso? Porque si quieren exportar, lo primero que les van a preguntar al exportar es qué nivel de mercurio tiene su pescado. Y si ellos permiten que la medición se las hagan en el extranjero sin el nivel de seguridad, puede ser que el pescado les llegue contaminado y pierden el envío y les destruyen el cargamento. Es mejor medir aquí en Colombia, garantizar los porcentajes de medición y si es necesario tomar las acciones correctivas, que es lo que están tomando en algunas regiones con respecto al nivel de mercurio en peces. Sí, hay una apreciación. Tengo otra pregunta. Hay una apreciación de lo que tú decías con respecto a lo del petróleo, que me parece muy interesante. Por eso pregunto a profundidad la aplicabilidad, porque estaba haciendo las cuentas de lo que tú decías. Si, por ejemplo, se pierde el 5% por Son este manejo. Son cifras astronómicas. Sí, claro, acá las estaba haciendo y me parece muy interesante la invitación y sobre todo el anclaje a lo económico por el impacto que tiene esta industria y esta ciencia. Estamos mirando que, por ejemplo, ese ahorro sería de 1.800 millones de dólares al año. Alejandro, perdiendo el 5%, ¿no? Al día. No. Al día. Ah, bueno.
Sí, acuerdo, perdiendo el 5% al día, al- o sea, la economía en un año sería 1.800 millones de dólares. Sí, señor. Por eso es que nosotros estamos, a pesar de ser una entidad científica, estamos, lo que hacemos es llevar la ciencia a la aplicabilidad y por Muy eso bueno. estamos adscritos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Por eso el interés de la presidencia y en este caso de la ministra por ayudarnos a dar impulso, porque el instituto es fundamental para poder detectar con cifras dónde tenemos que atacar el ejercicio y garantizar unas mediciones que permitan dar confiabilidad y minimizar el nivel de pérdidas, que siempre lo va a haber, pero el ejercicio minimizarlo, porque sí, las cuentas que estás haciendo son totalmente ciertas y finalmente muestra que el ejercicio macro es que invirtiendo en metrología, digamos, la cultura dice que invertir en metrología y en calibrar equipos es costoso, pero en realidad no es costoso porque es una inversión que va a redundar en recuperar inversión en temas de exportaciones, en temas de importaciones, en tema agrícola, en tema pecuario, en tema de hidrocarburos. Las cifras donde las quieras ver son totalmente astronómicas. No, y que es interesante para los que estén escuchando el programa, puedan precisamente... Jimena, su pregunta. Perdón, Alejandro, dejemos a nuestra compañera Jimena que formule una pregunta. Sí, Adelante, Jimena, bueno, desde Los Ángeles, California. Gracias. Quería retomar el tema nuevamente, el de la gasolina. Entonces, comprarla muy temprano, ¿no? Esa sería la recomendación. Y en cuanto a calidad de aire, ¿a qué hora está pues, si hablamos de contaminación de aire, cuáles son las horas pico y cuáles son las horas donde menos contaminación hay, por favor? Jimena, ahí no te puedo decir nada porque eso depende de las mediciones que hayan hecho en cada municipio. Eso depende mucho de dónde estás ubicada. No es lo mismo aquí en la ciudad de Bogotá, en un sitio cercano al terminal de transportes, donde hay alta contaminación, hay alto monóxido, pero también asimismo el monóxido se incrementa en la noche. Si estoy en un sitio de la ciudad que estoy cerca de una fábrica donde de pronto en la noche no hay incremento de contaminación, pero sí en el día, eso depende, es muy relativo y depende de las autoridades ambientales locales, el nivel de medición que hagan. Pero por encima del nivel de medición es con qué exactitud están teniendo esos datos, porque si el equipo no mide con la suficiente exactitud, podemos estar teniendo resultados que no me están indicando una realidad. Lo que ocurría, por ejemplo, con los termómetros, estos infrarrojos que colocaban a la entrada y la salida de los centros comerciales, que cuando el tema de la pandemia, eran termómetros que podían tener 4 grados Celsius en su funcionamiento normal. Por eso el país empezó a recogerlos a través del Ministerio de Salud y eso fue también un apoyo que hizo el Instituto Nacional de Metrología, porque resulta que si yo tengo un termómetro y el termómetro me marca 36 grados Celsius, idealmente no tengo problemas de fiebre, pero como el termómetro puede tener errores de 3 y 4 grados hacia arriba o hacia abajo, puede ser que los 36 sean mentira y esté midiendo 40 o esté midiendo 32. Entonces, ¿yo qué saco con tener una pistola que me esté midiendo si no me da una medida con confiabilidad? Ahí es donde parte la metrología y su importancia. Sí, oye, muy importante los datos que nos estás diciendo y qué bueno para los empresarios y la aplicabilidad que tiene la industria en la eficiencia de los costos y los gastos. Nos parece muy interesante, y qué bueno es que la gente tenga precisamente estos conceptos claros para que puedan acudir al instituto o a la empresa. Tú puedes dar los datos amplios para que en el programa pueda quedar grabado y los oyentes lo puedan escuchar. Sí, claro, el instituto está ubicado en la ciudad de Bogotá en este momento. Estamos empezando con un ejercicio de sedes regionales, pero actualmente está en Bogotá, en la avenida calle 26, número 2655, interior 2, en el CAN. Y básicamente en la página web, ahí pueden acceder a nuestros servicios y a nuestra información. www.inm, se llama inm.gov.co, y allí pueden empezar a conocernos y empezar a seguir por nuestras redes sociales. Los invitamos porque finalmente es una entidad que no tiene un interés económico, sino es un interés de apoyar la industria, la salud, el sector pecuario, el sector agrícola, pero no nos hemos dado a conocer mucho por estar inicialmente buscando un tema de reconocimiento internacional, pero ya llegó el momento de entrar a apoyar mucho más a la industria y al productor y al consumidor también a sí mismo, y revisar cómo apoyamos el ejercicio de exportaciones e importaciones, porque cuando uno empieza y se mete en el tema metrológico, descubre un universo inimaginable y encuentra que hay cifras donde
en realidad la inversión en metrología es mínima para las ganancias y para el impacto que eso tiene a nivel nacional. Entonces, para que los oyentes vean la diferencia, es metrología. Sí, señor. Metrología, con la diferencia sí. del otro término que es meteorología. Metro, sí. De acuerdo. Bueno, qué Y bueno. finalmente, doctor Gerardo, en América Latina, ¿cuántos institutos hay que son homólogos, que ya están trabajando en investigaciones en la región? Cada país idealmente tiene un Instituto Nacional de Metrología, solo que algunos países tienen mayor desarrollo. Tenemos el Metro, en el caso de Argentina tenemos el INTI, en el caso de Colombia tenemos el INM, en el caso de Panamá tenemos ENAMEP. Por lo general, cada país tiene un Instituto Nacional de Metrología, algunos con mayor desarrollo que otros. Colombia tiene una ventaja y es que es uno de los Institutos Nacionales de Metrología de mayor desarrollo a nivel latinoamericano. Tiene unas referencias que no se consiguen en muchos otros países y somos referencia regional. ¿Y cuál es el referente a nivel global? Hay diferentes países, está Alemania, es una gran referencia a través del instituto de ellos que se llama el PTB, Estados Unidos a través del NIST, Canadá con NRC, Corea a través del CRIS, Japón, se me olvida en este momento su nombre, China, Inglaterra con el NPL, pero finalmente creo que ahí estarían los principales. Obviamente estamos hablando de cifras de inversión en ciencia y tecnología y en investigación meteorológica descomunales, pero que eso finalmente es lo que ayuda a que su economía surja y a que tengan un apoyo las industrias que les permita ser más competitivos. La meteorología va en pro de la productividad y la competitividad. Digamos que en Colombia vamos en un buen paso. La meteorología en Colombia empieza a trabajarse desde el año 1977, pero como instituto nacemos en el año 2011 y finalmente, pues sí, digamos que las referencias principales estaríamos hablando en estos países que acabo de mencionar, fundamentalmente o principalmente en, digamos, Alemania, Estados Unidos y Corea. Pensaría que esos son los tres principales institutos. Doctor Gerardo, muchas gracias y estaremos comunicándonos cuando presenten avances, cuando ustedes pueden trabajar con importadores, exportadores, mejorando la productividad de cada uno de estos sectores económicos. Muchas gracias. Y ha sido una interesante charla que hemos tenido en Panorama Económico. Luis Alberto, muchas gracias a ti, a tu mesa de trabajo, muchas gracias a los oyentes y bienvenidos. Si requieren algo del instituto, nosotros podemos acompañarlos más de lo que ustedes consideran en cualquier ámbito y de alguna manera, pues esperando que accedan a nuestros servicios. Estamos haciendo un ejercicio de regionalización, entonces estamos llegando a cada una de las regiones. Las últimas 2 semanas estuvimos en el Amazonas y estuvimos recorriendo Puerto Nariño y comunidades indígenas. Allí hay temas muy interesantes, por ejemplo, en necesidades, pero también en potenciales en frutas amazónicas para exportar, en toda medicina homeopática que podría exportar el país. Hemos estado en Córdoba, hemos estado en Santander y pues sí, estaremos en contacto, Luis Alberto. Muchas gracias, muy amables. Una excelente tarde, muy amable. Y vamos a tomar nuestro tema internacional que pues, esta semana ha sido muy importante. La decisión que tomó ya la Reserva Federal de los Estados Unidos para subir la tasa de interés y quedar en 1,75, subió 75 puntos. Y realmente pues es una decisión que afecta a todo el mundo. Inicialmente vamos a escuchar al economista norteamericano Isaac Cohen, que nos hace un análisis de cuáles son los impactos de este incremento de la tasa de interés. Escuchemos a este economista en los Estados Unidos. Y de ahí la gran preocupación que hay sobre el precio del combustible, el precio del petróleo, y el anuncio del viaje del presidente Joseph Biden a Arabia Saudita precisamente para hablar de asuntos estratégicos, se dijo, pero también de seguridad energética. Y se trata del segundo productor mundial de petróleo y el gobierno de Estados Unidos está haciendo todo lo posible por conseguir petróleo donde puede. Ha enviado una delegación a Venezuela a pedirle al presidente Maduro que haga algo también para producir más. Porque aquí lo que ha pasado es que la demanda de combustible se fue para arriba y la producción no aumentó proporcionalmente. Ese es, digamos, el tema central que está sobre la mesa. Igualmente vamos a escuchar al profesor mexicano Jorge Luis
que nos va a comentar cuáles son los impactos iniciales de este incremento de la tasa de interés de la Reserva Federal. Estaban preocupados por la inflación y que iban a hacer lo necesario y que los ajustes iban a ser, lo dijo así, dolorosos. Entonces, en ese sentido, cuando observamos que el aumento en las materias primas, los famosos commodities, viene siendo de forma sistemática, exhibe una tendencia a la alza. Desde mayo del 2020 a la fecha, el índice de commodities que, por ejemplo, calcula Standard & Poor's, ha crecido en más de 300%. Entonces, esa presión inflacionaria que ya era visible, existía al menos en algunos segmentos de productos, pues se vio exacerbado por los conflictos, por un lado, que se tienen en Ucrania, que limitó todavía la proveeduría de algunos de esos bienes estratégicos, hablamos trigo, petróleo, acero, minerales, y que con los confinamientos que se han vivido en China, pues que al final del día han dislocado la cadena de manufacturas globales, pues han venido a unarse también a los problemas que ya habíamos visto con la proveeduría de insumos de electrónicos. Entonces, todos estos factores han elevado, por un lado, costos de producción, costos de logística, y están o han llegado ya, evidentemente, a los precios al consumidor. Y me parece que entonces, bajo ese contexto, pues simplemente lo que estamos viendo hoy es la consecuencia en donde la política monetaria tiene que actuar de esa forma que ya había anunciado Powell, y que al final del día es aumentar las tasas de interés. Lo que desde mi punto de vista ahora vendrá es ver las consecuencias que eso va a tener, porque el mundo, Estados Unidos, la Unión Europea, está atravesando por una línea demasiado delgada entre una precaria recuperación económica y este incremento en tasas que bien lo mencionabas, es algo no observado desde el 94 y que al final del día puede llevarnos a una desaceleración y en un extremo en algunas regiones del mundo, pues a una segunda recesión en menos de 2 años. Escuchábamos al profesor José Luis de la Cruz Gallego, que es un profesor mexicano, un economista muy importante en México, y que estaba haciendo el análisis de cuáles son las verdaderas causas de la inflación, el COVID, la guerra Rusia-Ucrania, el tema de los puertos, los sobrecostos en los puertos, la congestión, en fin, toda esa parálisis que ha generado que se incrementen los precios en el mundo. Entonces, como las materias primas han incrementado sus precios, el petróleo en el precio que tenemos hoy, el barril, pues desde luego esas son las verdaderas causas de la inflación. Los efectos, naturalmente, pues se ven en todos los países del mundo y difícilmente los gobiernos de izquierda o de derecha, cualquier gobierno, no le queda fácil tomar decisiones para cambiar tendencias globales. Esa es, dijéramos, la explicación que tanto el profesor José Luis Gallego como el profesor Isaac Cohen desde Estados Unidos analizan de qué es lo que está pasando en la economía mundial. Y obviamente los bancos centrales todos están tomando las mismas decisiones, subir la tasa de interés, pero el profesor José Luis Gallego, José Luis ha venido planteando que este incremento, pues básicamente José Luis de la Cruz Gallego, ese incremento va a generar una desaceleración económica y posiblemente el mundo estará enfrentándose a una recesión económica mundial. Eso es lo que nos espera. No se trata de si estamos o no estamos de acuerdo con subir la tasa de interés, sino ya el 70% de los economistas en el mundo están planteando la posibilidad que con subir las tasas de interés vamos a entrar en una recesión económica, un crecimiento del desempleo generalizado en América Latina. Más adelante volveremos a escuchar al profesor José Luis Gallego, porque va a hacer un análisis justamente para América Latina. Alejandro, los indicadores económicos internacionales. Sí, algo muy importante, y abriendo acá información, vamos a recordar, por ejemplo, en el año 2008, los precios del petróleo llegaron a tocar los $150. La inflación nunca llegó en los momentos que tenemos en Estados Unidos, que es del 8.6%. La inflación máxima en el 2008 estaba fluctuando entre el 4.50% y el 5.60%. Entonces, cuando vamos a mirar siempre los casos, hay que estudiar la estadística en el resultado. Gran parte de esta inflación es generada precisamente por la para de productividad. Esto lo hizo precisamente el gobierno de Joe Biden con los demócratas en el Senado, que se la pasaban queriendo parar la producción precisamente y generar más estímulo fiscal.
presionando al presidente Donald Trump. Recordemos que la masa monetaria casi siempre tiene que estar pareja a la masa de producción de un país, porque recordemos que por pura ciencia económica, materia prima que abunda tiende a caer de precio, materia prima que escasea tiende a subir de precio. Esto hablando de la divisa dólar. Pero mirando datos internacionales, estamos mirando y recordando que la inflación interanual en este momento en los Estados Unidos, último dato, es del 8.6%, sigue subiendo. Recordemos que este es un histórico no visto hace 40 años en la historia de los Estados Unidos. Recordemos que el déficit comercial disminuyó un poco, pero sigue estando negativo y está en el orden de los 87.000 millones de dólares en rojo. También miramos, por ejemplo, el tema de los indicadores internacionales macro. Vemos que el New York Stock Exchange en sus 3 indicadores principales está cayendo hoy con fuerza. Estamos viendo que el Dow Jones está cayendo menos el 2.42%, cerrando en los 29.927 puntos. El Standard & Poor's también cayendo más fuerte en el menos 3.25%, cerrando en los 3.668 puntos. El DAX alemán, el referente en la bolsa de Frankfurt de Alemania, cerrando negativo en menos 3.31%. El Nikkei en la bolsa de Tokio, lo vemos hoy, sí subiendo levemente el 0.40%. Hay que mirar también los ingredientes que se dan a nivel de materias primas. Miramos, por ejemplo, refugios a nivel de capital, por el tema de nerviosismo por lo que se puede venir. El oro subiendo hoy con algo de fuerza en el 2.05% positivo, cerrando en los $1.858. El crudo WTI cerrando en los 116, subiendo 1.43%. La plata, recordemos otro refugio de capital, subiendo el 2.49%. Y también mirando las acciones más transadas en la bolsa de New York, vemos a ExxonMobil cayendo menos el 3.70%, Twitter, acción tecnológica, menos 1.55%, Facebook cayendo hoy con fuerza menos el 5.01%, Alphabet, que representa a Google, cayendo en menos 3.40%, Apple cayendo en menos 3.97%. Estamos viendo que la bolsa de valores de los Estados Unidos, por ejemplo en el indicador Dow Jones, está devolviéndose a datos históricos cuando Donald Trump estaba de presidente. ¿Qué nos quiere decir? Que el gobierno de Joe Biden está teniendo una política que está prácticamente en desaceleración, entrando en una posible recesión. También recordemos las tasas. La Reserva Federal de los Estados Unidos en cabeza de su presidente Jerome Powell, hoy en esta semana subió 75 puntos básicos, quedando la tasa en el 1.75%. Recordemos que la próxima reunión para revisión de esta es el 27 de julio. Banco Central Europeo sigue estable en el 0%, Reino Unido 1.25%, Suiza menos 0.25%, Canadá 1.50%, Japón menos 0.10%, Rusia sigue bajando su tasa, recordamos que venía del 12%, 11%, está en el 9.50%, India 4.90%, China 3.70%, Banco Central de Brasil sigue subiendo su tasa, está en el 13.25%. Más adelante los acompañaremos con un economista muy importante a nivel internacional, su nombre es Javier Milei, estuvo de visita por Bogotá, trae sus planteamientos, sus teorías y su enfoque sobre el tema de economía sobre Argentina y lo que viene para América Latina. Doctor, sí, quería hacer un comentario rápido. Señora, adelante, Jimena. Sí, Jimena, sí, señor. Quedan 5 minutos del programa. Siga, sí, Jimena. Es recordarles que durante la pandemia la tasa de interés en Estados Unidos estaba en 0. Por ello, pues pedir prestado dinero era supremamente fácil. Esto desde luego alentó a que muchas empresas gastaran y los hogares obviamente aumentaron la inflación y desde luego pues esto afectó la economía. Actualmente está más o menos, quedó entre 1,5 y 1,75. Sí. Y pues desde luego, como lo han mencionado, ha sido la medida más agresiva desde 1994 y obviamente esto será un fuerte golpe para la economía de todos los hogares. Perdón, Jimena, una pregunta, Jimena, ¿qué es lo que hablas como medida agresiva?
la subida de los puntos por parte de la FED. ¿Sabes que por haya qué? quedado en uno. Porque es que yo te cuento que Sí. la tasa en los Estados Unidos no está dentro de las más altas. Mira que a Trump le tocó vivir varios años con la tasa del 2.50%. Y si vamos a mirar el histórico de pronto más alto de los años más cercanos, le tocó a Estados Unidos una tasa casi del 10%. Eso fue en los años 80, más o menos. Entonces, obviamente, pues si vamos a hablar de estímulo alto, elevado, mira que las tengo el dato específico, 9.75% en 1989, 24 de febrero. De acuerdo. De acuerdo, Brandon. Sí, lo importante es que se suben las tasas, como lo explicaba el profesor Isaac Cohen, y naturalmente el precio de la vivienda va a subir. Y es posible. No, el precio de la vivienda ya subió. Pues, ya subió. Exacto, y va a subir, Pero ¿saben por qué subió el precio subiendo de la vivienda y las materias primas? Porque precisamente exageraron en el estímulo, o sea, en la emisión de dinero. Porque si la masa de dinero fue muy abundante, lo que tiende a ganar valor son los bienes esenciales, que son los de alta transabilidad o alta necesidad, ¿no? Escuchemos el segundo informe de Isaac Cohen. Vamos a escuchar el segundo informe de Isaac Cohen frente a las tasas de interés. Escuchemos un economista. Está marcada por la guerra. La guerra ha vuelto a Europa impresionantemente y están lidiando con esa situación. Hay problemas de abastecimiento de combustibles porque Rusia es el tercer productor más grande de petróleo del mundo y abastecía también gas natural a las economías europeas, de manera que puede haber una interrupción de estos flujos de combustible que puede ser muy grave para las economías europeas. De manera que la preocupación ahí es tratar de controlar este conflicto de manera que no se desborde hacia perjudicar aún más a las economías miembros de la Unión Europea. En este momento tiene una gran vulnerabilidad precisamente por su dependencia del gas natural y del petróleo ruso. Yo creo que lo mejor que se puede esperar para Europa es que se termine esta guerra lo más pronto posible. Y se cierne sobre Europa el espectro de una recesión mucho más profunda. Hay un comentario que quiero hacer con respecto a eso, me parece muy interesante. Él habla de que hay que parar la guerra, me parece fenomenal. Esa es una de las medidas que tiene que hacer porque es que Europa se vio presionada por Joe Biden a cerrar los tratos de petróleo y de gas con Rusia. Obviamente esto empieza a subir los costos generalizados que ya venía subiendo precisamente por el tema de los paros económicos, pero me parece que esto es genial y fenomenal porque esto ayuda precisamente a calmar el nerviosismo de los mercados, ayuda a que el precio del dólar, del petróleo, del gas por nerviosismo tienda a ceder y obviamente otra vez se normalice la transabilidad de este energético, ¿no? Sí, Jimena. Sí, pues quería contarles una noticia y recordemos que hace 8 días lo comentamos, este fue un tema central en la Cumbre de las Américas y es el tema de inmigración, el del título 42. Entonces quería reportarles unas cifras bastante preocupantes. La Agencia para la Protección Aduanera y Fronteriza, CPB, presentó cifras del mes de mayo de 20,000 colombianos. Están ahorita con un problema pues bastante delicado con respecto a la deportación. En mayo, en total de latinoamericanos fue de 240,000 migrantes que están pues con problemas de migración entre la frontera con México y pues recordemos que Colombia es el 5º país donde más inmigrantes deportados hay actualmente. Está Honduras que tiene 90,000, estas cifras son de este año, de mayo, Guatemala 21,382, Cuba 25,348 y México 76,887, pero muy preocupante el caso de los colombianos porque más o menos hace como unas 3 semanas fueron deportados 3,000. Entonces, sí, como lo decía en la Cumbre de las Américas, pues la idea es que este capítulo 42 pueda ser modificado. Este capítulo 42 se activó a partir de la emergencia sanitaria y esto fue desde luego, pues Donald Trump fue el que lo habilitó. Jimena, hay un dato interesante del que estás hablando ahí y yo creo que ya por exceso de volumen de gente tratando de pasarse a los Estados Unidos están cerrando esto porque yo escucho mucha noticia ya certificada de que estaban regularizando y tratando de naturalizar a mucho migrante, ¿no?
en los Estados Unidos. Escuchemos ahora sí el audio, escuchemos el audio del profesor argentino. Sí, y con eso tenemos ya. Sí, es muy importante y esto obviamente es de gran interés, Okay. para muchos oyentes. Recordemos que Javier Milei estuvo en Bogotá en unas conferencias muy interesantes, va a estar en otras ciudades del país, como Medellín y otras. Recordemos que Javier Milei es un economista político, docente, congresista argentino, líder del espacio político La Libertad Avanza. Recordemos que nacimiento es 22 de octubre de 1970, tiene 51 años, está dentro del Partido de la Libertad Avanza y es uno de los grandes referentes de moda en América Latina. Y nos va precisamente a citar, vamos a coger un segmento. Listo, vamos con el audio, ingeniero Luis. Adelante con el audio. Hoy Argentina es 80 en el ranking mundial. Si lo toman el tipo de cambio paralelo es 130. Argentina tiene 40% de pobres, 10% de indigentes. Para que vean la salvajada del socialismo, Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. La presión fiscal en el sector agropecuario es del 60%, es decir, que se llevan el alimento de 240 millones de seres humanos. Y hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer. Es decir, en el país de las vacas faltan vacas, en el país del trigo, el granero del mundo, falta trigo. Pero ¿qué les va a sorprender si en Cuba falta el azúcar y en Venezuela falta el petróleo? Es decir, eso sí que verdaderamente entraría en la categoría de milagro, se llama socialismo. Entonces, la pregunta es ¿por qué? La pregunta entonces es ¿por qué siguen abrazando dicha teoría? Cuando además hay otra teoría que es mucho más robusta y que mapea con los hechos, que es la teoría subjetiva del valor, es donde las cosas valen según las preferencias y la escasez. Es decir, ¿cómo digamos, no sé, por decir algo, yo tuviera una botella de agua en este momento, ¿cuánto pagaría? Y quizá no pago nada. Ahora, ¿cuánto valdría esa misma botella de agua en el medio del desierto del Sahara del mediodía? ¿Cuánto pagaría por la segunda botella de agua? Menos. Y por la tercera, mucho menos. Y después de que tomé 50 litros, si me traen una botella de agua, probablemente se la tire por la cabeza. Eso se llama utilidad marginal de crecimiento. En ese sentido, la distribución del ingreso viene determinada porque cada factor viene remunerado acorde al valor de su producto marginal. Es decir, por ejemplo, el trabajo, el salario viene determinado por el valor del producto marginal de trabajo, es decir, el precio, que básicamente sintetiza este problema de las preferencias y la escasez, y la productividad. Si ustedes son muy productivos en un bien que es escaso y apetecible, se llenan de plata. Es decir, fíjense que el sistema, además, es justo. Es decir, ustedes solamente pueden ser exitosos sirviendo al prójimo con un bien de mejor calidad, un mejor precio, porque si no quiebran. Y si son productivos, los van a premiar. Y si acumulan capital, van a ser todavía más productivos y les va a ir mejor. Entonces, si el que gana plata en el capitalismo es un benefactor social, ¿por qué entonces esta gente sigue insistiendo con un modelo periférico? Esa es la teoría neoclásica de la economía a nivel global y que es bien importante porque determina cómo el individuo y la productividad genera pues grandes posibilidades de rentabilidad. Eso básicamente es un análisis que aplica para muchos países que estamos en la etapa del capitalismo. Ahí hay que hacer la diferencia, si salimos del capitalismo salvaje al capitalismo social, que son los dos enfoques, sin cambiar de sistema, porque una cosa es el modelo económico y otra cosa es el sistema económico. Sí. Y pues obviamente la idea es seguir en el sistema económico capitalista, haciendo reformas importantes para evitar inequidades, porque el sistema capitalista, en el caso colombiano, pues está casi el 50-60% de la población en la informalidad. O sea que tampoco somos ejemplo a nivel mundial en el desarrollo del capitalismo en Colombia, que estamos como uno de los países más iguales en cuanto a distribución de ingresos, por ejemplo, la pobreza monetaria, los temas de, por ejemplo, de agua potable,
de servicios básicos. Entonces, en eso hay que avanzar mucho, yo creo que, y tampoco caer en el error de hacer lo que hizo Venezuela, lo que hizo Cuba, de eliminar las empresas, porque de eso no se trata. Yo creo que en este siglo XXI lo que se está proponiendo es un capitalismo social por muchas tendencias en el mundo. En el caso de Brasil, por ejemplo, Lula da Silva ya fue presidente de Brasil y tiene bastantes posibilidades de volver a ser presidente de Brasil, pero él en su mandato no propuso el error que cometió Venezuela de nacionalizar empresas, sino simplemente llevar una redistribución del presupuesto en inversión pública a sectores sociales, lo mismo que hace Estados Unidos. Por ejemplo, invierte en las escuelas de Estados Unidos son de primer nivel, le dan a los niños alimentación, les dan a los niños pues, todo el apoyo que requiere, y no quiere decir que Estados Unidos sea socialista, porque apoya a toda la población para que tenga acceso a la educación, especialmente en la primera infancia, que los niños tengan esa cobertura. Entonces, yo creo que es interesante escuchar estos planteamientos de la teoría neoclásica, que es básicamente toda esa escuela de Milton Friedman, de todos estos economistas que han trabajado muy bien en la escuela de Chicago. Eso es un pensamiento que es interesantísimo analizarlo, lo analizamos en las facultades de economía con nuestros estudiantes, las distintas tendencias de la escuela clásica, la neoclásica, el keynesianismo, el post-keynesianismo, aplicado eso dentro del sistema capitalista. Sí, hay un comentario que quería hacer precisamente con respecto al tema, que lo que está tratando de decir es que hay una forma de expropiación, lástima que no, pues, dejamos de correr más la grabación, que es que tiempo. hay una forma, sí, pero estos temas son muy importantes. Hay una forma de expropiación que es el impuesto. Cuando la carga tributaria es muy elevada, pierde el país competitividad y productividad. ¿Por qué? Porque los productos, al tener una carga impositiva muy elevada, van a salir más costosos, no solo para competir con los productos que vienen importados, sino también para poder exportar. Lo que él trata de enfocarse es ahí, es que el modelo socialista no puede ir a decirle precisamente a la población y al productor cuánto le tiene que quitar para quitarle, cuánto tiene que quitarle para quitarle productividad. Alejandro, ¿sí? No hable de modelo porque confunde a la opinión pública. No hable de modelo, sistema socialista y sistema capitalista. Claro, pero hay modelos de desarrollo también cuando usted habla de modelo neoliberal o modelo estructuralista o modelo institucionalista. Entonces, haga esa diferencia para que claro, pero este es un modelo precisamente de economía de mercado, donde precisamente que lo tiene Estados Unidos, donde precisamente el protagonismo, pero por favor, es importante que me deje hablar. El protagonismo lo tiene que tener el sector productivo en una economía de mercado. Se habla, por ejemplo, de que la regulación debe haberla, pero que no debe ser tan fuerte, donde el sistema tributario no debe ser muy fuerte. Y más que hablar de premios Nobel, que muchos de ellos, la mayoría no muestran resultados en la realidad, hay que mirar los países que son modelo de desarrollo y modelo ejemplo a nivel global. Recordamos que Singapur tiene tasas de tributación para las empresas y para las sociedades del 10 al 15%, lo mismo que Irlanda, y ustedes lo van a mirar, están dentro de los 5 países con más libertades económicas, por un lado, y por el otro lado, con los países con el Producto Interno Bruto per cápita más elevado. Entonces es lo que trata de mostrar acá, que es que el político que no tiene visión de mercado, que nunca ha estado en los mercados manejando el tema de las dinámicas económicas, pues están literalmente muchas veces perdidos, porque ellos lo que tienden a hacer es a generar un estado robusto con el gasto, pero eso lo que trae es una pérdida de competitividad de gasto y de generación de valor en el sector productivo de las empresas que trabajan en las distintas áreas. Al final del programa, listos. Jimena, ¿alguna nota al final con relación al... Sí, bueno, esperemos, sí señor, pues esperemos que estas elecciones, lejos de separar a las personas, pues nos unan a los colombianos en pro de un mejor país, que ojalá sean elecciones pacíficas y que todas estas diferencias que se han presentado entre las familias y entre los amigos, pues sean superadas y que más bien celebremos por una democracia para los próximos 4 años. De hoy en 8 días estaremos hablando del nuevo presidente y bueno, por favor acudir a las urnas a votar y cambiemos la estadística del 50%, ojalá que votemos el 100% de los colombianos. Que así sea. Perdón, la masa electoral, ¿estamos hablando de 38 millones? Sí. No. Esa es la masa electoral, supuestamente casi, o sea, los que están inscritos, sí. Sí, se supone que más o menos podría votar algo un poco más de la mitad, ¿no? Con que votemos
más de la mitad sería lo ideal porque solo está votando la mitad de la población. Sí, claro, entonces es un llamado muy importante y yo siempre los invito a algo, tanto a mis colegas como a los oyentes, miremos quién ha generado resultados en los valores de generación de valor. De eso hablaba Javier Milei y hay que darle un agradecimiento muy importante a Samuel Ángel, que él es uno de los que está reforzando precisamente el tema de libertades económicas y también el tema de valores y principios que son tan importantes en el país y pues en Latinoamérica y a nivel global. Muchas gracias precisamente por esta invitación y la invitación es siempre aprender lo que tiene resultado positivo en la ecuación del ejercicio. Listo. En resumen, la próxima semana en Colombia no se va a cambiar el sistema capitalista. Sigue el sistema capitalista funcionando, gane uno u otro presidente. En eso hay una interpretación falsa de muchos sectores de opinión, inclusive en la academia se ha presentado muchas confusiones, porque uno ve en los dos candidatos hay economistas muy brillantes. Rudolf Holmes está acompañando a un candidato, Alejandro Gaviria, que fue el rector de la Universidad de los Andes, que es amigo de la economía de mercado. Está igualmente José Antonio Campo, que está actualmente como profesor de la Universidad de Columbia, y en el otro lado está Jorge Castaño, que es el director de la superintendencia, es uno de los asesores económicos de Rodolfo Hernández. Entonces está también Ricardo Bonilla. Entonces hay un grupo de economistas muy brillantes y todos son amigos de la economía de mercado. O sea que la próxima semana gane el uno o gane otro candidato la presidencia, vamos a seguir en el sistema capitalista. Colombia pero profesor, pero hay que aclarar algo, quiero decirlo, hay que aclarar algo, claro. Vamos a seguir en un sistema capitalista, pero sí. Hay una gran diferencia. Cuando uno empieza a meterle la mano al sector productivo, aparentemente puede seguir el sistema, lo mismo que le pasó a Venezuela, pero entonces el sistema en sí, desde la profundidad ya cambia. ¿Por qué? Porque cuando se incrementan mucho los impuestos, se regula mucho, se le quita competitividad a la economía de mercado. No, ya está aprobado. Ya digo, y es importante, y hay otra cosa, obviamente como interlocución, ¿no? Y hay otra cosa que es importante, que es mirar, ¿qué es mejor? ¿Creerle a un economista que ha participado en el mercado y sabe cuadrar balances y tiene que sacar balances? ¿A uno que estuvo simplemente en la academia y estuvo solo leyendo libros e imaginándose teorías e hipótesis, pero nunca se vio forzado a sacar números en el resultado positivos o negativos, ¿no? Rudolf Holmes tiene experiencia como negocios y está acompañando a Gustavo Petro. Y lo mismo está Jorge Castaño. Pero la teoría, pero mire que si usted va a mirar la teoría de Holmes con la de Petro, son en contravía. Porque uno habla... Lo llamó para que sea parte de su equipo de gobierno. Entonces ya le lanza un mensaje positivo a los mercados porque va a recibir los economistas de distintas tendencias sin sectarismo, sin fanatismo y haciendo una convergencia nacional. Entonces, lo importante son los resultados, ¿no? Exacto, sí, que haya convergencia. Está Rudolf Holmes, están todos esos economistas. Con la dirección del doctor José Gregorio Hernández Galindo, hoy les acompañamos Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster de ingeniero de sonido Luis Daza. Los esperamos en la próxima edición de Panorama Económico. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.